Quiero a cada uno de ustedes preguntarles en esta mañana, hermanos, antes de empezar este sermón. ¿Cuántos de ustedes quisieran entender qué está haciendo Dios en sus vidas? ¿Cuántos de ustedes quisieran entender cuáles son los planes de Dios para sus vidas? ¿Cuántos de ustedes quisieran ver, hermanos, el día de mañana, así con un video, esto te va a pasar, y por eso ahora tú debes hacer esto? Hermanos, yo sé que todos quisiéramos, hermanos, saber ese plan, ¿no es verdad? Pero, hermanos, para eso nosotros tenemos que examinarnos, porque si necesitamos primeramente comprender todo sobre el plan de Dios para nuestras vidas y cómo nosotros tendríamos que obedecer para ver los resultados de nuestra obediencia, aún así, hermanos, no obedeceríamos. Esa es nuestra realidad, hermanos. Sabiendo aún el plan de Dios, lo que va a suceder y va a pasar el día de mañana, aún así nosotros no obedeceríamos. Sin embargo, hermanos, Abraham nos enseña que aunque él no comprendió el plan de Dios, él no vio, hermanos, el plan de Dios, pero Dios sí, hermanos, afirmó su fe para que el plan dentro del pacto de Dios se vaya cumpliendo conforme a su voluntad. Por ejemplo, hermanos, no comprendió Abraham por qué necesario que nazca Isaac, porque Abraham seguía clamando y orando a Dios, diciendo ahora: Ismael es mi hijo, en Ismael se pueda cumplir tu pacto, tus promesas. Sin embargo, Dios decía: no es Ismael, es Isaac. Anterior domingo vimos, hermanos, que Dios había mostrado un nuevo nombre, se había revelado con un nuevo nombre, el Dios Todopoderoso. Se había revelado con una nueva señal dentro del pacto, que era la circuncisión. Y Dios había dicho: Abraham, tú tienes que circuncidarte y circuncidar a todo tu pueblo. Es verdad, es un mandato que Dios estaba dando a Abraham. Pero ahora, hermanos, nosotros vamos a ver ¿cómo es que Abraham obedece? ¿Por qué hace esto Abraham? Él comprendía, no comprendía lo que va a venir después de una circuncisión, no solo él, sino también a todo su pueblo. ¿Cómo es que va a encajar esta circuncisión dentro de este pacto, dentro de este plan que Dios tenía para cumplir su pacto con Abraham? Hermanos, Abraham no comprendía, pero hizo lo que debería de hacer sin comprender el plan. Sin que Dios le muestre todos los detalles de lo que va a suceder después de obedecer. Hermanos, lindo sería eso para nuestras vidas, ¿no es verdad? Que el hecho de que tú seas padre o madre y hagas lo que Dios dice y te muestre los resultados de esa obediencia que Él demanda de ti. Hermanos, lindo sería que Él nos muestre, pero no nos muestra. No necesitamos, hermanos, comprender completamente el plan de Dios para obedecer, sino necesitamos hacer lo que Dios nos dice. Es por eso, hermanos, que en esta mañana vamos a ver, hermanos, la obediencia al pacto eterno. Ese es el título del mensaje. Y simplemente vamos a ver en 2 puntos: obedecer el mandato de Dios y la obediencia, esa obediencia, cómo se ajusta al pacto eterno, para que nosotros podamos entender ese plan que el Señor tiene cuando hace un compromiso con nosotros. Por lo tanto, hermanos, en primer lugar, nosotros tenemos que hacer lo que Dios manda. Leamos el verso 23 del capítulo 17. Dice la palabra del Señor, y este texto lo enfocamos en este primer punto.
Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de aquellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Abraham, hermanos, creyó en las promesas de Dios, y eso lo sabemos. Capítulo 12, capítulo 15, en su contexto, hermanos, Dios le dijo a Abraham que va a tener mucha descendencia. Numerosa descendencia, al extremo de que así como son las estrellas en el cielo que no se puede contar, así va a ser su descendencia. Y Abraham creyó. Pero hermanos, Abraham se había reído de cómo iba a venir esa descendencia. Tal vez no ha sido una risa burlona, sino una risa, hermanos, de admiración. Porque su descendencia va a llegar a través de una mujer estéril, de una mujer anciana, de una mujer de 90 años. Y en esas mismas conversaciones, hermanos, Dios le pide ahora que él haga una señal de su confianza a las promesas que él estaba dando a Abraham. Y una de esas señales, lo sabemos, es la circuncisión. Que él se iba a circuncidar e iba a circuncidar a su familia como señal del pacto. Ahora, hermanos, hasta ahí está bien. Hasta ahí es lo teórico, ¿no es verdad? Hasta ahí Dios dice esto vas a hacer. Y las actitudes de Abraham, hermanos, era que él, hermanos, tenía que confiar, pero hermanos, no confiaba y él cometió errores. Y el gran error que cometió fue ese, allegarse a Agar, y hermanos, de ahí nació Ismael. Y aún así él no comprendía y seguía intercediendo por Ismael, y él decía: Señor, pero ya está el hijo aquí, y en él que sea ahora, porque ya somos viejos nosotros y no creo que pueda haber mi descendencia. Pero ahora, hermanos, nos pondremos en el zapato, en la sandalia de Abraham. Abraham escucha y dice: a través de tu esposa de 90 años, a quien tú conoces muy bien, va a venir un hijo. Hermanos, humanamente para Abraham eso era algo ridículo. Para nosotros también. A ver, que yo les dijera, hermanos, ya a mis 60 años voy a tener todavía un bebé más, y espero tener. Y mi esposa va a tener a los 80 años. Vamos a vivir hasta ahí. ¿Usted qué va a hacer, mi hermano? Usted se va a reír, pero no tal vez de burla, no se va a burlar de mí, sino el hecho de que usted va a decir: eso es inhumano. Pastor, estás hablando ya mal. ¿Cómo? La fábrica ya se ha cerrado, no hay más. ¿Se dan cuenta, hermanos? Abraham estaba en esa situación. Pero, hermanos, la señal de que Dios iba a cumplir, iba a mostrar y fortalecer la fe de Abraham, implicaba que tiene que cortarse el órgano sexual. Ahora miren, hermanos, si a través de ese órgano va a venir un hijo, está diciendo: te tienes que cortar. Eso es algo absurdo, algo contradictorio, hermanos, a la promesa. Pero, hermanos, lo único que Dios quería es fortalecer la fe de Abraham. Calvino, hermanos, decía él de Abraham: yo me imagino a Abraham, decía él, diciéndose a sí mismo: ¿qué significa esto que yo debo circuncidarme, cortarme, todo eso? Si estoy con un pie casi en la tumba, pero aún así, con un pie ya viejito, a morir, tengo que mutilarme. Abraham, hermanos, no comprendió el plan de Dios. No comprendió por qué Dios simplemente podía confirmar en Ismael y decir: bueno, este es el hijo. Génesis 17, 18. Él estaba orando por Ismael. No comprendió por qué Dios requería que ahora Abraham se circuncidara con una señal tan dolorosa para que él pueda mostrar confianza a Dios.
Pero si algo comprendió Abraham, comprendió, hermanos, que es la lección que nosotros debemos aprender también, que no es necesario comprender el plan de Dios, sino es necesario, hermanos, obedecer lo que Dios nos manda. Amén, hermanos. Por eso el versículo 23 dice, entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, si tú entiendes que no es necesario comprender todo el plan de Dios, sino obedecer, entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos, dice el verso 23, nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, y todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Hermanos, la obediencia sin comprender el plan de Dios lo es todo en la vida. Ese es el fin de la vida. Obedecer sin aún comprender el plan de Dios. Y en realidad, hermanos, es la única opción posible en nuestra vida. Que tal vez no entendemos lo que Dios está haciendo con nosotros, pero hermanos, hay que obedecer. Ahora la pregunta viene: ¿cómo saber si va a resultar todo lo que Dios dice y nosotros no comprendemos? ¿Cómo saber si obedezco sin ver los resultados? ¿Y qué resultados va a haber? Hermanos, si Abraham hubiera tenido el libro de Génesis para leer todo lo que a él le iba a suceder, hermanos, ¿Abraham iba a obedecer? No, hermanos. Abraham no tenía el libro de Génesis para obedecer, pero hermanos, él obedeció por fe. Y es así para nosotros. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos, hermanos, nuestra historia, nuestro libro hecho ya he dicho, así va a ser, y leeríamos y así me va a pasar? Hermanos, no lo tenemos. Tal vez tú seas padre o madre y no comprendes la totalidad, y no has comprendido la totalidad de que cuando van a ser tu hijo, te vas a convertir en padre o madre. Y cuando ha nacido tu hijo y aún no comprendes el hecho de que seas padre. ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Cuántos de nosotros nos hemos casado viendo los resultados de lo que voy a ser padre? El joven, la señorita se casa y dice: yo me quiero casar, si vamos a tener unos 2 hijitos nomás. Sin embargo, vinieron trillizos. ¿Tú sabías el plan de Dios que iba a venir trillizos? No sabías. Pero Dios te ha hecho padre o madre. Y no necesitas comprender todo el plan de Dios si eres padre o madre. Sencillamente necesitas obedecer, y debes obedecer por sobre todas las cosas. Que ahora eres padre, madre o hijo, y debes comprender eso, que lo que Dios te dice como padre, madre, hijo, lo debes de obedecer. Dios es el que manda y tú eres el quien obedece. Ahora, Abraham, hermanos, obedeció, no porque, hermanos, él entendiera todo, sino, hermanos, porque confiaba en Dios, y así lo hacía. ¿Y por qué confió en Dios? Hermanos, ¿se acuerdan cómo Dios se revela ahora? ¿Con qué nombre se reveló por primera vez? Se reveló con el nombre del Dios Todopoderoso, con el nombre de que controla toda la naturaleza, con el nombre de que Él tiene todo el control del universo. Y hermanos, el saber eso para Abraham era una muestra de confianza hacia quien tiene el control de todo. Entonces, él va a tener que obedecer sin preguntar cómo y qué resultados va a tener tu plan. ¿Cuántos de ustedes, hermanos jóvenes, alguna vez han ido a esos juegos donde se sube arriba a la torre y te amarran aquí una soga y tienes que lanzarte hasta el río, hasta abajo, y cuando te lanzas en la única cosa que tú confías, ¿en qué es? En la cuerda en que estás amarrada, ¿no es verdad?
Ahora miren, hermanos, para que tú te lances, tú no vas a lanzarte, ya me voy a lanzar, no. Al dueño vas a preguntar, pero ¿la soga me va a aguantar? ¿Y si me caigo, qué va a pasar? Hermanos, Abraham no preguntó eso. Simplemente, hermanos, dio el salto. Y hermanos, el salto para Abraham era la circuncisión. Calvino dijo, hermanos, Abraham, para confiar en Dios, necesariamente tenía que estar completamente consagrado, confiado, puesto que no había dudado en nada, aún él que tenía que hacerse una herida con dolor, y aunque estaba expuesto a la muerte, porque hermanos, ¿por qué se circuncidaron? Dije el anterior domingo, a los 8 días. Porque hermanos, el niño a los 8 días, aún todavía su cuerpo puede por sí solo sanar cualquier herida, pero a un abuelito, cuando se quiebra el hueso, se hace una herida, un abuelito, una abuelita puede sanar rápido. No sana, no sana. Abraham podía haber pensado, pero si yo me hago ese corte y todavía con dolor, sin anestesia, hermanos, y con piedra motosa todavía, voy a morir. No dijo Abraham, hermanos, ahora me va a doler, es que no tengo tiempo, es que me va a doler, Señor, por favor, Ismael ya está aquí y no es necesario hacer esto porque ya tengo a mi hijo y en mi hijo Ismael tú ahora cumple tu pacto. No dijo eso Abraham, hermanos. Lo que él hizo simplemente es obedecer al mandato de Dios de circuncidarse. Y esto es sumamente alentador para nosotros, hermanos. A veces nosotros nos reímos del Señor. El Señor va a hacer esto. ¿Será? Y esto es lo que, hermanos, resalta sobre la vida de Abraham, aquí en la palabra del Señor y el Señor mismo. Cuando él se siguió, le dijo, tu hijo va a ser, se va a nombrar, se va a llamar Isaac. Isaac quiere decir risa. Y él se había reído, Sara también se había reído. El Señor le hubiera llamado y le hubiera dicho, tú ahora desde hoy te vas a llamar padre de la risa. No le dijo eso, hermanos. Siempre nosotros hacemos eso, ¿no? Cualquier persona que hace algo diferente a lo que estamos diciendo o hablando, ese es su apodo, así lo ponemos. Así tiene uno su apodo. Pero hermanos, aquí no dijo, el Señor ahora te vas a llamar padre de la risa, sino más bien le dijo, vas a ser tú el padre de la fe. ¿Por qué dijo eso, hermanos? Observen el verso 23. Leamos otra vez más. Dice, entonces tomó Abraham a Israel su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y todos los comprados por su dinero y todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día. Ahora, hermanos, esta palabra, en aquel mismo día, usted traslade en el versículo 23 al primer lugar. Entonces leeríamos así: en aquel mismo día tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos. ¿Cuándo, hermanos? Dice, en aquel mismo día. Dios no había exigido la urgencia. Dios no había dicho, Abraham, ahora estamos pactando así, ahorita mismo anda, circuncidate, en este mismo momento. No, hermanos, Dios no dijo eso. Dios dejó a Abraham, si puede hacer mañana, pasado, tal vez la otra semana, pero él estaba consciente de que tenía que hacer y tener esta señal del pacto, la circuncisión. Así que Dios no exige la urgencia para, hermanos, cumplir los mandatos de Dios. Dios jamás te va a decir, urgente cumplir este mandato. No, no te va a decir eso. Sino que Él te da la responsabilidad. Y Abraham demostró su responsabilidad obedeciendo a Dios mediante su fidelidad al pacto.
mediante Dios que ha sido fiel al pacto, y Abraham también ha sido fiel a ese pacto cuando Dios se les reveló diciendo que yo soy el Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, convencido a eso, a esa revelación de Dios, Abraham cumplió sus obligaciones y obedeció. Ahora, hermanos, Abraham cumplió como Dios lo había dicho. Pregunta: ¿cómo se obedece? ¿Cómo quieres que te obedezcan papá, mamá, tus hijos? Nosotros exigimos obediencia. Pero aquí Abraham cumple dos requisitos de obediencia. Y esa es tu responsabilidad. Eso viene de tu corazón. Eso viene de tu convencimiento. Eso viene de la circuncisión de tu corazón. Y como Isaías dice, eso viene de que Dios ha cambiado tu corazón de piedra y te ha puesto un corazón de carne. Ahora, miren lo que dice la palabra. En aquel mismo día, verso 23. Si ustedes cambian esta palabra y lo ponen en la primera parte del verso 23, entonces podríamos decir: en aquel mismo día Abraham se circuncidó y circuncidó también a Ismael. Hermanos, el primer requisito de obediencia es la prontitud, es la diligencia, es ya no más. Para aquel que Dios se ha manifestado, para aquel que Dios ha tenido una relación íntima, ha cambiado su corazón. Cuando entiende y sabe lo que Dios dice, lo hace con prontitud, lo hace ya no más, con diligencia. No hay, es que no tengo tiempo, es que me va a doler, es que no sé si será así, es que primero quiero ver cómo tomar. No, hermanos, la obediencia a Abraham, que Abraham dio e hizo para con su padre, su Dios, fue pronto, ese mismo día. Y número 2, hermanos, fue con exactitud. El verso termina diciendo: en aquel mismo día, como Dios lo había dicho. Hermanos, nosotros tenemos que tomar en cuenta bien en claro qué es lo que Dios dice. Aquí no es obedecer por obedecer. ¿Tú entiendes por qué tienes, por ejemplo, que venir a la iglesia? O vienes porque el papá, la mamá, el abuelo, los hermanos vienen. Entonces tú no vas a obedecer. Si es así, tú no vas a obedecer con prontitud y exactitud. Solo vas a hacer porque los otros vienen. Y eso implica que tu corazón no está circuncidado. No puedes cumplir los mandatos. Por eso, hermanos, esa actitud de Abraham, esa obediencia que ha cumplido, prontitud y exactitud, es la mejor ilustración de obediencia, de fe, que Abraham tuvo a Dios. Y no solo él se circuncidó, también a su hijo, y dice a todos los miembros varones de su familia. ¿Por qué? Porque, hermanos, tenía que cumplir la palabra de Dios. Para Abraham, la circuncisión, hermanos, era un sello de una antigua transacción de fe. Capítulo 12, capítulo 15, él ya sabía lo que iba a pasar, él ya tenía el pacto. Capítulo 15, verso 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esa antigua transacción, ese antiguo compromiso, simplemente hoy le estaba sellando como persona. Pero para los miembros de toda la familia, hermanos, fue una súbita entrada a una relación de unión con Dios mediante el pacto. El pueblo recién estaba entrando a esa relación íntima. Así que el patriarca tuvo que, hermanos, cumplir y obedecer con prontitud y exactitud a los 99 años de vida. A esa edad, dice, hermanos, circuncidó la carne de su prepucio.
y su hijo, hermanos, a los 13 años. Miren, un viejito y un joven. Ambos fueron circuncidados. Estos versículos, hermanos, declaran que Abraham cumplió su responsabilidad y obedeció el mandato de Dios. La circuncisión, por eso, hermanos, es señalado muchas veces y repetidas veces en la palabra del Señor, que es la señal del pacto. El circuncidado entraba a formar parte de la familia de la fe, mientras que el incircunciso, el que no estaba circuncidado y no quería ser circuncidado, era cortado de la comunidad. No era parte del pueblo porque había violado el pacto de Jehová. Ahora, hermanos, evidentemente el Espíritu Santo es el que, hermanos, va a mostrarnos que esto es algo bien importante. Aquí vemos, hermanos, la obra del Espíritu Santo en todos estos eventos cronológicos, el uno tras otro, hasta que se ha instituido la circuncisión. O sea, es decir, la señal del pacto, el sello del pacto abrámico. Esta obediencia que Abraham, hermanos, le mostró a Dios, estuvo dispuesto él e inmediato a obedecer por completo lo que Dios le había dicho. ¿Por qué? Porque él lo hacía de corazón. Porque él había entendido lo que Dios había pactado con él. Porque, hermanos, su corazón ya estaba circuncidado. Su corazón, hermanos, ya estaba motivado y deseoso a obedecer todo lo que Dios decía. Y luego vino a ser circuncidado su carne. Él inmediatamente y con prontitud y exactitud se circuncidó, porque su corazón ya estaba circuncidado. Hermanos, las acciones externas de Abraham eran un reflejo de lo que estaba pasando aquí adentro en su corazón. Por eso el Señor dice en su palabra, hermanos, el hombre bueno saca cosas buenas del buen tesoro que guarda en su corazón, y el hombre malo saca cosas malas del mal tesoro que guarda en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice el Señor. El hecho, hermanos, de que las palabras y acciones externas revelan las realidades de lo que hay en nuestro corazón, hermanos, demostramos si en verdad conocemos al Señor o no conocemos. Por eso, hermanos, con estas acciones externas, cuando nuestro corazón no conoce al Señor, el legalismo, hermanos, siempre va a fracasar. Siempre va a estar condenado al fracaso. ¿Qué quiero decir con esto? No basta, hermanos, con no cometer adulterio, por ejemplo. No basta que tú no estés con otra mujer si eres casado o eres joven, cometas fornicación. No basta solo eso. Se necesita un corazón que desee serle fiel al Señor. Se necesita un corazón que esté motivado, convencido a serle fiel al Señor. Y eso, hermanos, no es natural, eso es algo sobrenatural, porque por sí mismo nosotros no lo tenemos eso. No hay eso en nuestro corazón. Por ejemplo, hermanos, no basta con no asesinar a nadie. No, es que yo no he matado a nadie. Claro, pero con tu lengua sí has matado. Necesitamos un corazón que desea amar a los demás. Y amar a los demás, hermanos, no es natural. Es algo sobrenatural. Eso es lo que Jesús siempre ha querido transmitir en el Sermón del Monte. Eso es lo que, hermanos, manifiesta un corazón circuncidado. No solo va a vivir por las cosas externas, que se comporta bien, ahora es hijo de Dios. No, ¿de dónde viene eso? Eso implica, hermanos, que cuando nosotros tenemos el deseo, la motivación de conocer, de cumplir sus mandatos con prontitud y exactitud, nuestro corazón entonces está circuncidado, y por ende ahora nuestra carne se va a ver circuncidada. Eso es lo que también, hermanos, ha dado esa profesión de fe Mateo. El Señor le dice, ven y sígueme. Y Mateo, ¿qué hizo? Le siguió. Él no dijo, pero Señor, ¿cómo? No entiendo. ¿A dónde? ¿Cómo? No, porque él sabía quién era ese su Señor. Su corazón ya estaba circuncidado, motivado.
y deseoso hacerle fiel. Y él, hermanos, con prontitud y exactitud dejó y siguió a su maestro. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo entonces esta obediencia se va a ajustar, va a encajar en el pacto eterno, en el plan de Dios? Y ese es el segundo punto y terminamos con esto. Ahora pensemos desde la perspectiva de Dios. Abraham no estaba comprendiendo el plan de Dios. Tal vez la circuncisión, hermanos, estaba siendo muy confusa y arriesgada. No solo para con él en su propio cuerpo, sino también, hermanos, para sus siervos. Porque verso 24, 25 hasta el 27 dice, hermanos, que Abraham tenía muchos siervos. Suficientes siervos. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando fue a rescatar a su sobrino Lot? ¿Con cuántos reyes peleó? Con 4 reyes. Y él tenía suficientes siervos. Ahora imagínense reunir a tantos hombres para decir aquel día exacto que Dios había mandado, hermanos, ustedes deben ser circuncidados. Todo ese pueblo tenía que ser circuncidado. Pero ¿y cómo? ¿Y cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué a mí? Los hombres iban a reclamar y pedir y decir explicaciones. Pero, hermanos, esto sonaba algo muy importante. Calvino decía, hermanos, Abraham tenía toda la razón de cumplir el mandato. Pero la mayor parte de sus siervos podían haberse rebelado. Eso decía Calvino. Podían haberse amotinado y dicho no. Pero sin embargo, hermanos, Abraham tal vez no entendía por qué iba a ser circuncidado, cuál era el plan y cómo iba a venir después de la circuncisión. Pero, hermanos, Abraham cumplió. Porque eso tenía en su corazón, ese deseo de lo que Dios le había dicho hacer, ese mandato. Nosotros, hermanos, tenemos que obedecer sin que primero preguntemos, Señor, ¿cuál es el plan? ¿Y qué resultados va a haber si yo hago esto? Así a veces somos nosotros, hermanos. Sin embargo, hermanos, Abraham entendió y por eso dice, en aquel mismo día. Ahora miren, hermanos, en el contexto del capítulo 17, en el verso 23, repite esta palabra, en aquel mismo día. En el verso 26 también repite esta palabra, en aquel mismo día. Hermanos, esta frase es bien enfático y es bien profundo. Moisés había utilizado esta palabra cuando, hermanos, estaba describiendo el día del diluvio. Y dijo en el día del diluvio, ese mismo día, Noé y su familia entraron en el arca, Génesis 7:13. Ese mismo día. También el hermano se escribió y dijo, cuando habló, hermanos, acerca del éxodo. Ese mismo día, dice el Señor, sacó a los israelitas de Egipto, Éxodo capítulo 12. Ese mismo día. Esta palabra, ese mismo día, hermanos, también dice que cuando ellos llegaron al monte de Sinaí, ese mismo día cuando salieron de Egipto, llegaron al desierto del Sinaí. Hermanos, es bien importante la obediencia con prontitud a los mandatos de nuestro Dios. Muy importante. ¿Por qué, hermanos? Porque ese día que tú conoces al Señor, has sido circuncidado tu corazón, ese día Dios muestra al mundo que en esta tierra hay 2 clases de personas, 2 tipos de religiones, no hay más. Aquellos que son semejantes a Abraham y aquellos que son diferentes a Abraham. Las personas que son circuncidadas en su corazón, aquellas personas que han sido elegidas y escogidas por Dios, aquellas personas que sirven a ese Dios todopoderoso, y aquellas que nunca han conocido, aquellas que nunca han sido circuncidados sus corazones. Solamente esos 2 tipos de personas, esas 2 religiones. Y por eso, hermanos, ese mismo día era bien importante. Ese mismo día en que tú has confesado tu pecado, has conocido a Cristo y Cristo ha circuncidado tu corazón y ha puesto un corazón de carne, ese día ahora eres semejante a Abraham, hombre de fe.
Abraham estaba marcando al pueblo de Dios al circuncidar a sus siervos, aún temiendo de que su pueblo se rebelara contra él. Pero Abraham estaba creyendo en Dios y Dios estaba manejando toda esa situación. Por eso, hermanos, Abraham está marcando a un pueblo, sean pobres, sean ricos, sean siervos, sean amos, sean de cualquier contexto social. Y está diciendo aquí la gracia de Dios va a trascender y va a llegar a todas las categorías sociales. No solo él se marcó, sino a todos. Todos pueden recibir la gracia de Dios. Los pobres van a recibir la misma señal de pacto que los ricos. Los desvalidos van a recibir la misma señal que los poderosos. Abraham no era más que el otro, hermanos, que a uno de sus siervos, el más humilde. No, Abraham compartía la fe con todos. Nosotros no somos más que Abraham, ni Abraham es más que nosotros, hermanos, de ninguna manera. Todos somos hijos de Dios que compartimos la fe de Abraham. Abraham no comprendía esto. Si hoy estuviera Abraham en nuestro medio, ¿qué diría Abraham? Hermanos, Abraham se reiría, se regocijaría, se alegraría y entendería: Señor, este había sido tu plan. Miren, tantos están aquí en Quillacollo, estos niños y estos jóvenes. Ese ha sido ahora el fruto de mi obediencia. Pero, hermanos, Abraham no sabía este plan. Simplemente, hermanos, obedeció. Abraham no había previsto las repercusiones mundiales de su disposición a circuncidar y obedecer. Así es con Dios, hermanos. Hay que obedecer con prontitud y exactitud. Tal vez no vamos a prever lo que va a suceder adelante, pero Dios se encarga de todo eso. Todo varón, verso 27 dice, de la casa de Abraham, incluidos los nacidos en su casa o los comprados a un extranjero, fueron circuncidados con él. Desde el primer día de la circuncisión. Todos. Entonces, hermanos, Dios está cumpliendo este plan y diciendo, y lo que le había dicho a Abraham: en ti serán benditas todas las familias. ¿De quién? De la tierra. Nosotros somos estas familias de esta tierra, varones y mujeres. Abraham no podía imaginar lo que iba a suceder. Miles y millones de hijos, miles y millones de cristianos circuncidados, hermanos, el corazón, y ahora actúan y muestran esa circuncisión. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado y su hijo Ismael tenía 13. Miren, hasta este punto, hermanos, queda claro que aún Ismael, que no era el hijo de la promesa, recibe este privilegio. Recibe el privilegio de que Ismael pueda depositar su fe en las promesas de Dios, al igual que su padre Abraham. Por eso fue incluido, hermanos, en el pacto. Por eso fue circuncidado. Ahora, ¿te das cuenta, mi hermano? Abraham estaba preocupado en que Ismael ahora qué bendiciones materiales va a tener. Pero Dios en su plan estaba preocupado, hermanos, si va a ser parte del pueblo de Dios, si va a ser circuncidado o no lo va a ser. Hermanos, nosotros a veces preocupados en esta tierra de qué comeré, de qué beberé, pero Dios está preocupando cuál va a ser tu fin en la vida, cuál es el plan de Dios para ti, y debes preocuparte de eso. Cumplir el mandato que Dios te ha hecho entender con prontitud y exactitud. Eso es lo que Dios quiere. Los niños hoy celebran, los judíos, la fiesta del Bar Misma, porque a los 13 años, así como Ismael, hermanos, ellos pueden ser circuncidados. Entienden la ley de Dios, pero saben, hermanos, no basta con nacer y ser circuncidado en un pueblo judío.
sino que ellos deben primeramente depositar su fe, así como Abraham depositó su fe en las promesas de Dios. No basta con ser hijo biológico de Abraham. Niños jóvenes, no basta con ser hijo biológico de tu papá, tu mamá, cristiano. No basta. No basta con ser circuncidados físicamente, así como Abraham, sino necesitamos la circuncisión de nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que ser circuncidado. Y el que lo ha circuncidado ha sido Cristo. El cortado por la relación con su Dios, el cortado por nuestro pecado, el cortado allá en la cruz del Calvario, el que lo hizo gritar su padre y les dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Así como ha sido cortado, hermanos, Él tiene que cortar nuestro corazón. A ver, imagínense, hermanos, si nuestro corazón no sería cortado, ¿qué puede pasar? Hoy es el Día de la Madre. Y por ende, muchas felicidades, mamás. Imagínate como mamá, tu hijo, los 364 días del año, no ha venido nunca, por lo menos a saludarte, a hablarte, llevarte, hacerte comer una florcita, nada tu hijo. Pero en el Día de la Madre viene con una tarjeta bonita, con unas rosas, todo sentimental, y dice: mamá, hoy en día este día es tu día y yo voy a festejarte este día. ¿Qué quisieras, mamita? Vos como mamá, ¿qué vas a hacer? Solo el Día de la Madre se aparece y con todas las pompas. De seguro, mi hermana, tú te ríes, así como Abraham se ha reído. Pero Abraham se ha reído, hermanos, con una esperanza de fe. Pero yo sé que tú te ríes en una sonrisa de burla y dices: este que no me ha aparecido durante toda, ahora viene. ¿Vas a recibir la tarjeta, mi hermana? Sí, yo sé que vas a recibir. Y vas a decirle: oh, gracias, hijo. Y ahí terminó. Va a pasar al siguiente año, va a llegar el Día de la Madre, otra vez tu hijo va a aparecer. Hermanos, ¿esa tarjeta significa algo? No significa nada. Así es, hermanos, como una circuncisión de la carne sin incircuncisión en el corazón no significa nada. Tú puedes estar años en la iglesia, dar tu ofrenda, dar tus diezmos, estar en las actividades. Pero mi hermano, si tú no has entendido los mandatos de Dios y no obedeces con prontitud y exactitud, no sirve de nada. A Dios le estás mostrando esa tarjeta donde ni un día tú le has servido y sin embargo quieres las bendiciones del Señor. Hermano, obedece. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué hizo Abraham? Jesús les dijo: Abraham se regocijó al pensar en ver mi día, y lo vio y se alegró. Los fariseos no tenían eso, hermanos. Abraham se habría regocijado al ver lo que Jesús había circuncidado muchos corazones. Abraham estaba gozoso y regocijado, hermanos, porque había visto ese día, cuando había entendido que iba a venir Isaac, que a través de lo sobrenatural iba a venir un redentor. Pero ahora miren, hermanos, él obedeció. Pero Abraham sabía que el redentor, siendo él un hombre rico, haciendo nacer a sus hijos en una situación social estable, de lujo, como ha hecho nacer a Isaac y a Ismael, hermanos, él sabía y entendía y comprendía y había visto que iba a venir el Redentor, hermanos, a nacer en un pesebre pobre y humilde. Él no sabía, pero simplemente él obedeció con prontitud y exactitud. Él sabía que iba a venir, hermanos, aquel que iba a pisar la cabeza del enemigo.
Pero cada detalle del plan, hermanos, él no lo sabía, simplemente él tenía que obedecer. No comprendía el por qué, pero él lo hizo simplemente porque creyó en su Dios y obedeció, hermanos. La salvación vino para nosotros. Y aún nosotros no vamos a ver lo que tú vas a hacer hoy y lo que estás haciendo para tu Dios. Obedece. Obedece. Los resultados son de Dios, no es de nosotros. Quizá no entiendas todo sobre el plan de Dios para ti. Quizá no entiendas por qué tienes que ser un padre y una madre como Dios demanda en su palabra. Nuestro deber no es comprender, entender y aún ver, no, hermanos. Nuestro deber es obedecer. Y Dios lo entiende, Dios comprende, porque Él sabe su plan. Él es Dios soberano y eso es suficiente. Si Él sabe lo que va a suceder en el plan y Dios te manda que tú debes hacer, confía en Él. Y si Él sabe, es suficiente. Y obedece, confía en Él. Hermanos, aquellos circuncidados de corazón, no importa si tienen, no tienen, le quitan, le dan, siempre va a obedecer. Ahí se sabe en la iglesia. Si te perdiste, no estás porque algo te pasó, mi hermano, tu corazón no está circuncidado, te acostumbraste a venir y eso Dios no quiere. Él quiere circuncidar tu corazón y si no está así, ven y arrepiéntete, confiesa tu pecado. Es el hijo de esa promesa que lo va a hacer. Y Abraham, hermano, sabía eso, pero ¿cómo iba a suceder eso? Abraham no sabía, pero simplemente él obedeció. Y Dios se encargó de lo demás. ¿Tú has entendido como hijo de Dios qué es lo que debes hacer? ¿Tú has entendido como papá, como mamá, qué es lo que debes hacer? Hazlo, mi hermano, mi hermana. Obedece. Si has entendido, este mismo día. ¿Y cómo lo voy a hacer? Como Dios dice. Amén, hermanos. Confía en Él. Confía. Eso es suficiente. No sé qué será el día de mañana. No sabemos, pero Él sabe. Pero confiemos, hermanos. Así como Abraham. Entonces seremos del linaje de Abraham.